las infecciones, existe, a ver, mecanismos, no pinta bien, mecanismos, o hasta peor, inmunes, frente a infecciones, ¿cierto? Vamos a partirlo en dos, estableciendo uno que es general para todos, pero no vamos a tocar. ¿Ok? Mecanismos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. En los mecanismos de la inmunidad innata, lo primero que pueda protegernos son los mecanismos que se llaman las barreras naturales. ¿Cierto? De los cuales están las barreras en primer lugar. Las físicas. ¿Cuáles son las barreras físicas, Sheila? Sheila. Sherry. Así haciendo tu boquita así. No seas chismosa tú. Tú eres. Tiene pulguitas. Ok. Ya. Ya estamos en clase. Ya estamos en clases. Caray. ¿Quieres acordarte? ¿Aquí en mi casa? Reina. Tenemos el pH. ¿Podría ser la sudoración también? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Lisosimas, ¿qué más? Crespo, ¿qué más? Un favorcito, vénganse los dos más acá para poder aglutinar, ¿sí? ¿Qué más? No sé, acomódense pues por cada uno aquí en la mesa, no importa. Tú, Crespo, ponte al lado de tu novia, aunque te maltrate, ya pues es tu destino. Así con su peluca de secreciones, ¿sí? El sudor. Secreciones en las cuales está el ácido láctico, etc. Biológicas. Todas las flora bacteriana. ¿Por autóctona? ¿Estamos? ¿O mecánicas? Lactosa, Sí. reflexión, estrafismo. Transmisión. El estornudo. Estornudo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sigla? ¿O Shirley? Shirley.
¿Ok? Entonces, cualquiera de los agentes deben injuriar esa barrera, ¿cierto? Deben injuriar esta barrera para que dé su dé la definición, ¿cierto? Y de acuerdo a su capacidad de adherencia, ¿sí? De acuerdo a su capacidad de romper los mecanismos del sistema inmune, que se encontrarán los principios de la virulencia, ¿y qué más? De la patogenicidad y los otros conceptos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la virulencia? Yo he dicho Pietro. ¿Por qué me dice? O la otra el soplona. Estás con tu casaquita de la Iglesia del Oriente, ¿no? Entonces, ¿qué es virulencia? La capacidad de romper las barreras, adherirse, provocar sus mediadores tóxicos, etcétera, y poder romper los mecanismos de daño. ¿Cierto? ¿Quién la chica? ¿Me conoce? Sí, a mí me salió, pero creo que no sabía bien. Pobrecita estaba. Mira, con los pantalones rotos, parece que es indigente, ¿no? En los mecanismos de las bacterias vamos a encontrar qué mecanismos inespecíficos, mecanismos de la inmunidad adaptativa. Los mecanismos de la inmunidad innata son fundamentalmente la inflamación. ¿Qué otro mecanismo chiquita? De la inmunidad inespecífica innata? Citotoxicidad. Sí, vamos a colocarlo entonces acá, ¿sí? Citotoxicidad. Citotoxicidad, ¿por qué se ve? Citotoxicidad, ¿por qué? ¿Por qué se ve? ¿Por qué se ve? Abusiva, ¿por qué se ve? 68. Se ve 68, ¿no? Citotoxicidad, entonces se ve 68. Nosotros copian al toque. Nosotros copian al toque. 55. No, 55. CD 55. 56. 55. ¿Qué corresponde a qué células, Reina? Hematopoyéticas, muy bien. Entonces, células, lo pongo con rojo para que total. Hematopoyéticas. Son las células natural killer. ¿Ah? Natural killer. Yo no estoy jugando, Tú ves que esa pata hematopoyética no era natural killer. No, son las células natural killer. ¿Ah? Células natural killer. Corroboro. Yo soy muy condescendiente.
Y como además no sé, como tampoco me falló el rojo, ¿no? Mecanismo de la inmunidad innata frente a bacterias. Fijamos uno, la citotoxicidad. Aquí, Fagocitosis. inflamación, Citólisis. fundamentalmente, y Citólisis. Complemento. citólisis. Y mecanismo de inmunidad adaptativa, Etapas. ¿cuál es? Morales, celular. ¿Qué celular? ¿CD4 o CD8? Cuidado que todo tiene consecuencia, ¿eh? Todo tiene un porqué. No se olviden que en la clase inaugural, cuando hablamos en la clase inaugural, recuerdan un día lunes, no sé si a las 6 o a las 7:50, porque ya conmigo, dice todo el sistema inmune tiene una interconexión muy íntima. Entonces, celular, porque ¿qué celular? CD4, CD8, CD25, CD68. CD8. ¿Por qué CD8? ¿Cómo actúa la CD8? Que va por defensa. ¿De qué no? Se va a deber a presentar primero el CD8 y Presenta los CD8. no los CD4. Te voy a llevar un poquito al recuerdo, ¿sí? Las bacterias son bacterias extra o antígenos extra en el proceso de ABC, ¿qué significa ABC? No significa ser representativo, significa que estas bacterias hechas como antígenos hechas celulares van a ser ingestados y procesados para presentarlos con un HLA específico. ¿Qué es el? HLA2. ¿A quién lo ha afectado? CD4. Perdón. Que son cooperadores. ¿Juega? No, doctor. CD4 es. Cuando es HLA1 es. ¿Juega? No. Sí. ¿Juega? No. Los CD8 son antígenos intraplasmático, cuyo procesamiento se hace en el citosol, no en proteosoma como es en este caso. Las bacterias no las pueden. ¿Ah? Las bacterias no las pueden seguramente. Las bacterias están afuera. Pero cuando son fagocitadas se producen las células para ser eliminadas. Pero te lo dejo así. Doctor. Te lo dejo así. Soñada. ¿Ok? No, CD4. Te lo dejo así para que veas que sí lo vamos a utilizar. ¿Eh? CD8. Lo vamos a utilizar. O sea, yo digo CD8 porque cuando no está ubicado completamente. Ok, vayamos entonces. ¿Cómo funciona la cosa? Entonces, mecanismos humoral y citotóxico. Entonces estamos hablando de mecanismos, ¿eh? Ahora, ¿qué elementos, qué células? Ya dijimos acá una. Sistema complemento. Ahora sí. ¿Estamos caminando bien? Sí, sí. ¿Estamos caminando bien? ¿Sí? ¿Hacemos las rutas o ahí nomás queda? La ruta, todo. Vayamos. ¿Cómo funciona la cosa? Se supone que esta bacteria ha roto esto, ¿cierto? En primer lugar, por acá si esta es la piel, esta es la piel de las mucosas, va a haber estas células, ¿cierto? Que lo vamos a entrar por acá, ¿sí? Esta célula va a producir ¿qué cosa?
una interleuquina. 1,6. ¿Cuál? 1,6. Ah, para la CNK. ¿Ok? ¿Qué van a activar aquí? CNK. La natural killer. Y la natural killer van a producir cosa dos interleuquinas. Dos interleuquinas. Ahora, bien, esta interleuquina 2, ¿qué va a hacer? Autoactivar. Y yo, pero no como mecanismo de inmunidad. Se unió en una segunda o tercera instancia, pero lo dejamos allí. Pero entonces mejor lo hacemos así. ¿Ok? ¿Sí? Está mejor así, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado. Esta bacteria, vamos a hacerlo con negro. Vamos a colocarlo acá mejor con poquito la natural killer, ¿ya? Así. Esta bacteria, ¿qué nombre lleva? ¿Qué nombre toma la asociación de todos los componentes de la matriz citoplasmática y los componentes citoplasmáticos? ¿Qué nombre toma? ¿No has comido? ¿No has almorzado? ¿No has desayunado? ¿Ah? ¿Tú chiquita no coges? ¿No tienes la lapicera? ¿No tienes papel? ¿Qué nombre toma? La asociación de todos esos conjuntos tiene un nombre propio que se llama patrones moleculares asociados a patógenos o estos van a unirse específicamente a un receptor de membrana de esta célula que se llama DLR, puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Esta asociación permite que cosa, esta natural killer se active. ¿Para qué? Para que pueda producir lo mismo. De esa manera es que entonces se activa la inmunidad de tipo inespecífica o innata. Doctor, disculpe, ¿qué hecho es que el receptor va a activar a la natural killer que iba a producir? ¿Perdón? ¿Qué dijo cuando el receptor TLR iba a activar a la natural killer que iba a producir? Dos interleuquinas. La interleuquina 2 que es autocrina y el interferón de tipo gamma. Aún no. Aún no. Este interferón de tipo gamma Activa la macrófago. tiene receptores de membrana en qué célula? Macrófagos para poder fagocitar o activar. Ningún macrófago, si no tiene receptores, no puede fagocitar, porque este arte no se activa. ¿Sí? Al activarse, evidentemente, va a producir pirógenos endógenos. Uno de los roles fundamentales para que se inicien los procedimientos de los mecanismos del sistema inmune, ¿cuál será? ¿Cuáles son los pirógenos endógenos?
Cálmate. Relájate. Reinita, vas a tener que tener un poco de vida respecto para eso. Hay que ver dónde vas a encontrar un rodillo. Entonces, ¿cuáles son los pirógenos endógenos? Interleuquina 1, 6 y el factor, ¿cómo era? ¿Alfa, beta o gamma? Alfa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es, a mi entender, cuáles de las funciones de estos pirógenos endógenos son los responsables, los importantes para combatir las bacterias? ¿Cuáles de las funciones de estos pirógenos endógenos son importantes para que se pueda el sistema inmune combatir las bacterias? ¿Cuáles de las funciones de estos pirógenos endógenos, por tercera vez o cuarta vez lo digo, son importantes para que el sistema inmune pueda comenzar a efectuar su mecanismo para tener contra bacterias? A ver, pues, tanto que me interrumpe, pero contesta, pues. Para que active la CNK, pues. Claro, pues. El endotelio, pero que no tiene. La vida de sonido, ya. Cállate mejor, sí. Ya está. Ambas, todas son de importancia. Todas son de importancia. Uno para evidenciar el diagnóstico, esto para la sintomatología y las manifestaciones clínicas, y esto evidentemente ¿para qué? Para que puedan salir ¿quiénes? Mujeres, CD8, CD4, CD68, para que puedan ser DPDs, ¿cierto? No existe ningún mecanismo del sistema inmune si que antes que no se activa el endotelio vascular. ¿Qué más? ¿Qué más debe propiciar esta activación del endotelio vascular? ¿Qué más debe propiciar? Ya pues ya hemos dicho eso ya. ¿Qué cosa más, reina? La única alumna reina que es buenaza es la reina. Al menos. Le pongo 5 puntos al que me lo dice. Sobre tu nota final, ¿eh? A la una. Estoy diciendo cuál de las otras DPDs y otra más situación resulta la activación del endotelio vascular. ¿Qué otra actitud, qué otro mecanismo resulta además del endotelio vascular? A la una. No, ya se activó el endotelio vascular, ya se dio la dependencia de polimorfos nucleares, CD8, ya se dio ya actuaron las quimioquinas, las selectinas, las caderonas y todo lo demás. Ya las células salieron. ¿Qué otro mecanismo? Mire, yo cuando digo una cosa lo cumplo. A la una. Pero espere, con paciencia, doctor. ¿Se estimula la médula ósea? No. A las 2 y a las 3. Con otro no sobre lo Ah,
sino cómo agilizarle el sistema de complemento para cumplir su rol. ¿Cierto? Mi, ya lo tenemos, ¿no? Ahora mi. El primer mecanismo en las infecciones, ¿cuál debe ser el primer mecanismo que se activó o ya sea de que se activó acá? Pero ¿cuál será el primer mecanismo que se va a activar para eliminarlo? ¿Ah? El mecanismo es inflamación. ¿Cuáles son las células inflamatorias? Pero para que los polimorfos nucleares produzcan inflamación tienen que liberar mediadores inflamatorios. Claro. Y para que liberen mediadores inflamatorios tienen que haber estados. Entonces se me complemento por la vía alterna. Vale decir que debe existir una gran concentración de C3B y C5. ¿Cuál? C5 también. Mira, Pedro, si vas a hablar cosas reales, abre la boca, si no, mejor cállate, ¿sí? No, ya cállate ya. Ya me entiendes, ya. Ah, ya hablas, cacatúa. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Bien. Entonces, se supone que si en la primera infección no resuelve el problema, en la segunda infección se va a dar el otro fenómeno. En segunda etapa se va a dar, ¿qué cosa? La actuación de las APC por esas células o, en todo caso, por estas células. Cualquiera de estas dos células va a tener la capacidad de esta bacteria ingerirlo, ¿cierto? Y procesarlo, y al interior fabricar las proteínas de que te van a decir, tú eres compatible o no eres compatible, ¿sí? ¿Tú eres propia o eres extraña? ¿Cuáles son esas proteínas? Shirley. En este caso ya tipo 1, tipo 2. Tipo 1, tipo 2. 2. Ok, entonces estas HLA tipo 2 van a presentar a su PCR de quiénes? CD4 de la familia Helper 2. ¿Para qué cosa? Además los coestimuladores, ¿sí? Los coestimuladores. ¿Cuáles son los coestimuladores? ¿Y qué tiene que ver eso con tu cerebro? ¿Qué tiene que ver eso con tu cerebro? No, ¿y qué tiene que ver con lo que te estoy preguntando con tu cerebro? ¿Cuáles son los coestimuladores? Pensaba que porque eso nadie le pica, ya no lo va a insistir en la pregunta. No, Crispito, que va a pasar piola. Los coestimuladores no puede existir ninguna activación de las células en la presentación antigénica si no existen los coestimuladores. Fundamental. Y cuando nosotros veamos a partir de acá las inmunodeficiencias en la próxima clase, vamos a ver que hay inmunodeficiencia por deficiencia de no coestimulación. Por tanto, todo lo demás no funciona. ¿Por qué lo jalo acá? ¿Para qué lo jalo acá? Porque simplemente lo de esto va a inducirse, ¿qué cosa? A la inmunidad de tipo humoral. Así como acá, que lo marcamos. Estamos descartando cada uno de los componentes de lo que hemos hablado, ¿o no? ¿Cómo actuó? Yo le dije,
¿Lo dejamos ahí así como están los componentes o lo tiramos hacia las interrelaciones? Me dijeron que sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significa el moneo molar? La presencia y síntesis de qué? Inmunoglobulinas y además también indica en algunos libros que la inmunidad ocular se refiere también a la presencia de proteínas del sistema complemento. Pero me voy acá. ¿Para qué diablos nos sirven estas inmunoglobulinas? ¿Qué cosa propicia? Es que podrá haber una buena fagocitosis y que no existen inmunoglobulinas. Muy bien, son potenciadores, ¿no? ¿Cómo potencian? A ver. Tiene receptores de polimorfo de inmunoglobulina. No solamente tiene receptores de polimorfo, también tiene receptores acá. Tiene receptores en los mastocitos. Tiene receptores en los eosinófilos. Funcionan como solinas para facilitar ¿qué cosa? Los mecanismos, los focos rojos de la inflamación por los polimorfos nucleares, porque no existe inflamación si no existe previamente fagocitosis. ¿Ok? No habrá tampoco citólisis si no habrá activación del sistema de complemento por medio de la formación de inmunocomplejos. La formación de inmunocomplejos es la presencia de sonidas en forma de inmunoglobulinas. Muy bien. Si es que se ha procedido a que de esta manera se activa la inmunidad molar para favorecer la fagocitosis por polimorfos nucleares o macrófagos, entonces estas bacterias, sea cuales fueren, van a ser eliminados por los mediadores oxígenos dependientes o oxígenos independientes que hablamos en la fagocitosis, ¿cierto? Y o estos macrófagos, sobre todo estos polimorfos nucleares, van a procesar por mediadores inflamatorios de los gránulos secundarios y terciarios, sobre todo, eliminar a la bacteria, creando un microambiente hostil. ¿Está allí? ¿Estamos claros hasta allí? Esos macrófagos, al margen de los pirógenos endógenos que se ha hablado, este mecanismo es un mecanismo que no solamente se resuelve con las células que están estoqueadas, porque tiene que activarse la producción de más células para que pueda empezar la infección mientras más grave se ponga. Entonces también estos macrófagos, aparte de los pirógenos endógenos, va a producir la interleuquina hematopoyética que se llama 3 y las interleuquinas que van a derivar a la maduración y diferenciación de células granulocíticas. ¿Cuáles son? Factor determinador de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Qué van a ir hacia dónde esos? A la médula ósea para producir todas las células que nos interesan, para que tenga este mecanismo vector. Bien, se supone que ya resuelto el problema, ¿no?
Se supone que ha debido haberse resuelto allí el problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si que hay unas bacterias del género Mycobacterium? O bacterias tipo, ¿cómo se llaman esas bacterias? Salmonelas, legionelas, Neisseria, que tiene un crecimiento tan igual como el virus. Entonces vayamos a otras posibilidades, dos posibilidades adicionales a esto. Porque esta bacteria se supone que con esto ya se le resolvió el problema, ¿cierto? ¿No es cierto? Y el paciente está equilibrado. Pero ¿qué pasa si esas bacterias no han resuelto, no han sido eliminados? Porque son bacterias que tienen bicapa lipídica, tienen lipo, arabino, maná y todo lo demás que impermeabilizan al mundo interno de la bacteria. Y los mediadores de eso no han podido eliminarlos. Como por ejemplo bacterias del género Mycobacterium tuberculoso. Entonces inmediatamente va a haber la presentación del antígeno y sobre todo a los linfocitos CD4 de la familia Helper 1 que van a producir ¿qué cosa? Interleucinas, interferón gamma para potenciar a más macrófagos, interleucina 2 para activar aquí a los linfocitos TCD8. ¿Ok? Y además a los CD4 Helper 2 que van a producir interleucinas antiinflamatorias 10, 4, 5 y el transformant ground B. La suma de todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Formar lo que se llama el consecuente con lo que se llama la inflamación crónica o enfermedad tipo 4. ¿Y qué pasa si que entonces esto no ha sido resuelto, ¿no? ¿Y qué pasa si acá tampoco no ha sido resuelto? Porque es una bacteria de crecimiento intracelular. Intracelular. Tipo Salmonella typhi, por ejemplo. ¿Cómo se escribe Salmonella typhi, Pedro? ¿Ah? Typhi, es TPH. Va a ser presentado por la HLA de tipo 1 para activar los CD8. Pero también tiene que haber la activación del sistema humoral. Porque ¿cómo es que se te ocurre que va a haber anticuerpos antivirus de infecciones virales, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que va a haber también anticuerpos anti este tipo de bacteria para que sea anticuerpos que hay en sangre frente a salmonella, frente a legionela, etc, etc? ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué? Porque antes que invadan están fuera de la célula. Entonces ahí son presentados por ti, por el HLA de tipo 2 para dar el mecanismo de la inmunidad tipo, ¿dónde vamos acá? Acá. Y se repite a todo el circuito. ¿Es que vos sabés confundir? ¿Oui? ¿Qué es chiquito? El Mycobacterium